En abril del año 2002, Ray Krohn, expreso condenado a muerte, se convirtió en el prisionero número 100 en los que pasaron por la prueba de ADN desde que la pena de muerte se reincorporó en 1976. Krohn había pasado más de 10 años en la cárcel por un asesinato que no cometió. ¿Cómo pasó Krohn su primer día en libertad? Comió bistec y fue a nadar en una piscina del hotel. Y casi inmediatamente después de su liberación, comenzaron a verificarse deficiencias en el sistema de justicia que le habían causado su condena. Krohn había sido condenado no una vez, sino 2 veces por el mismo crimen, a pasar el resto de su vida en prisión. Pero ahora estaba libre. Y cuando se le preguntó cómo planeaba reconstruir su vida, Ray Krohn respondió: no pienso en la reconstrucción, creo en empezar de nuevo. Tengo una nueva vida para entrenar, sueños. No quiero ser negativo, vengativo o enojado. No tengo tiempo para eso. ¿Sabes que la vida, la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesucristo fueron medios de liberar al hombre del poder del pecado y la muerte y nos devuelve a una relación correcta con Dios mismo? Somos llamados a vivir libres en Cristo. La lección de hoy describe el papel crucial que el bautismo juega en el cambio extremo de la vida del pecador. La muerte del creyente al pecado en el bautismo es tan real, completa, como lo fue la muerte literal de Cristo. Y como la resurrección de Cristo de la tumba señaló un nuevo nacimiento total, así cuando salimos de esa tumba líquida, comenzamos una nueva vida en Cristo. En un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos nuestro estudio con esta hermosa promesa en Gálatas capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea que Pablo le dice a los Gálatas que no debieran vivir y actuar como esclavos, sino como hijos e hijas de Dios, con todos los derechos y privilegios que eso implica. Una verdad que el joven Martín Lutero necesitaba escuchar. Y a medida que se profundizaban sus convicciones de pecado, Martín buscó obtener el perdón y la paz por sus propias obras. Llevaba una vida sumamente rigurosa, procurando mediante ayunos, vigilias y azotes someter los males de su naturaleza, pero la vida monástica no le trajo ningún alivio. Probó todos los sacrificios por los cuales pensaba que obtendría esa pureza de corazón que lo habilitaría a presentarse ante Dios aprobado. Y más tarde, al mirar hacia atrás, reconoció que era un monje piadoso que seguía estrictamente las reglas de su orden, pero que aún así no encontraba paz interior. Si alguna vez un monje se pudiese ganar el cielo gracias al monasterio, ese debería haber sido yo, dijo una vez. Pero no funcionó para él, porque posteriormente, recién cuando comenzó a entender la verdad de la salvación en Cristo, tal como se revela en Gálatas, que fue el libro que cambió su vida, pudo empezar a tener algún tipo de libertad espiritual y esperanza para su propia alma. Y como resultado, nuestro mundo nunca volvió a ser el mismo. Veamos cómo nos ayuda este texto a entender cuál es nuestra relación con la ley ahora que hemos sido redimidos por Jesús. Gálatas 3, 25 y 26. Nos dice así: pero venida la fe, ya no estamos bajo layo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La palabra pues aquí indica que Pablo ve una conexión directa entre este versículo y el anterior. Y al igual que el hijo de un amo estaba bajo la tutela de un pedagogo solamente mientras fuera menor, Pablo está diciendo que aquellos que vienen a Cristo por la fe ya no son menores.
Su relación con la ley ha cambiado porque ahora son hijos adultos de Dios. Sabes que el término hijos, por supuesto, no es exclusivo para los varones. Pablo obviamente incluye a las mujeres en esta categoría. Y la razón por la que usa el término hijos en masculino es porque tenía en mente la herencia familiar que se transmitía al descendiente varón, junto con el hecho de que la frase hijos de Dios era la designación especial del antiguo Israel en el Antiguo Testamento. En Cristo los gentiles ahora también disfrutan de una relación especial con Dios que había sido excluida para ellos en el pasado y que Israel sentía como exclusivista de ella. Bueno, tal vez te preguntes, ¿qué tiene el bautismo que lo convierte en un evento tan significativo? Pues veamos los siguientes versículos. Gálatas 3, 27, 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahora tenemos en 1 San Pedro capítulo 3, versículo 21, donde el apóstol Pedro también habló acerca del bautismo y dijo: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Tanto Pablo como Pedro aquí consideran que el bautismo es una decisión radical para unir nuestra vida con Cristo. Y en Romanos 6, él describe el bautismo simbólicamente como una unión con Jesús, tanto en su muerte como en su resurrección. Y nuestra unión con Cristo, simbolizada por medio del bautismo, significa que lo que es una realidad en Cristo también lo es en nosotros. Lo que ocurre a Él, ocurre ahora a nosotros. Y dado que Cristo es el linaje de Abraham como coherederos de Cristo, ahora los creyentes también son herederos de todas las promesas del pacto que fue hecho a Abraham y sus descendientes. Ahora, detente a pensar qué es lo que en realidad es Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es tener Cristo en mí, como dice el apóstol? ¿Cómo debiera afectar cada aspecto de nuestra existencia esa verdad maravillosa de que ahora somos una nueva criatura? Después de comparar nuestra relación con Dios como la de hijos y herederos, ahora Pablo se explaya en esta metáfora al incluir el tema de la herencia. Y la terminología de Pablo evoca una situación en la que el dueño de una gran hacienda ha muerto, dejando toda su propiedad a su hijo mayor. Sin embargo, su hijo aún es menor. Y como suele suceder con los testamentos aún hoy, el testamento del padre estipula que su hijo debe estar bajo la supervisión de tutores y curadores hasta que alcance la madurez. Aunque legalmente es el dueño de la hacienda de su padre, al ser menor, en la práctica es poco más que un esclavo. Y la analogía de Pablo es similar a la del pedagogo en Gálatas 3:24. Pero en este caso el poder de los mayordomos y administradores es muy superior y mucho más importante, porque son responsables no solamente de la crianza del hijo del amo, sino que también están a cargo de todos los asuntos financieros y administrativos hasta que el hijo sea lo suficientemente maduro como para asumir esas responsabilidades por sí mismos. Y ahora nos movemos a Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 3, y leemos lo siguiente. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bueno, tú dirás, ¿qué es esto de los rudimentos del mundo? Pablo está diciendo que el periodo del Antiguo Testamento, con sus leyes y sacrificios, era meramente un evangelio elemental que esbozaba las bases de la salvación. Por lo tanto, por más importantes e instructivas que fueran las leyes ceremoniales para Israel,
solamente eran una sombra de lo que había de venir. Y nunca tuvieron la intención de ocupar el lugar de Cristo. Ajustar nuestra vida en torno a estas normas en vez de a Cristo es como querer retroceder en el tiempo. Y para los Gálatas, regresar a esos elementos básicos después de que Cristo ya había venido, era como si el hijo adulto, en la analogía de Pablo, quisiera volver a ser menor. ¿Captas tú el significado? Bueno, a continuación, el apóstol pasa a explicar qué hizo Dios para alcanzarnos y hacernos herederos. Gálatas 4:4, y leo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bueno, este es uno de los informes más sucintos del Evangelio en las Escrituras. La venida de Jesús a la historia humana no fue un accidente. Dios envió a su Hijo. O sea, fue algo planificado, algo intencional, algo que fue planificado desde la fundación del mundo. En otras palabras, Dios tomó la iniciativa en nuestra salvación. Y el uso que hace Pablo de la palabra cumplimiento indica el papel activo de Dios en llevar a cabo su propósito en la historia humana. Jesús no vino en cualquier momento, vino en el momento preciso que Dios había preparado. Y sabes que desde una perspectiva histórica, a esa época que él llegó, el que se la conoce como la Pax Romana, o sea, la paz romana, un periodo de unos 200 años de relativa estabilidad y paz en todo el Imperio Romano. La conquista del mundo mediterráneo por parte de Roma trajo paz, por lo menos aparentemente, un idioma común, medios favorables para viajar, o sea, todo estaba preparado para que de alguna manera el Evangelio fuese a todo el imperio. Y una cultura común que facilitaría el esparcimiento rápido del Evangelio. Desde una perspectiva bíblica, también marcó el momento en el que Dios había fijado la venida del Mesías prometido. Dios no envió un mensajero celestial, vino Él mismo. No te envió un correo electrónico ni un Facebook, no te envió un email, Él vino en persona. Cuán importante es el trato personal de unos con otros, ¿verdad? Vino Él mismo. Aunque era el Hijo divino y preexistente de Dios, Jesús también fue nacido de mujer. Aunque el nacimiento virginal está implícito en esta frase, esta afirma de manera más específica su auténtica humanidad. Porque dice la frase nacido bajo la ley, indica que no solamente el legado judío de Jesús se lo indica así, sino que también incluye el hecho de que cargó con nuestra condenación. Era necesario que Cristo tomara nuestra humanidad, porque con nuestra naturaleza humana caída, Cristo calificaba legalmente para ser nuestro sustituto, Salvador y sumo sacerdote. Y lo fue, y lo es. Como el segundo Adán, vino a reclamar todo lo que el primer Adán había perdido por su desobediencia. Y por su obediencia cumplió perfectamente las demandas de la ley y así redimió el trágico fracaso de Adán. Y por su muerte en la cruz, cumplió con la justicia de la ley que requería la muerte del pecador. Y así obtuvo el derecho de redimir a todos los que se acercan a Él con verdadera fe y entrega. Alabado sea el Señor por esto. Más adelante en su carta, el apóstol habla de los privilegios de la adopción. Leo en Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7, y dice así: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué maravillosa promesa! Reclámala. Es tuya y es para mí, y lo que Dios te ha dado no permitas que el diablo te lo robe. Ya nos ha robado mucho. Debiéramos aprender que después de casi 6,000 años el diablo es un mentiroso. Cuando el Señor te dice, les di mis sábados, no permita que el diablo te lo robe porque es el regalo de Dios para ti. No aceptes un sustituto. Y aquí, amigo y amiga, la palabra redimir significa comprar otra vez.
y se refería al precio que se pagaba por comprar la libertad de un rehén o esclavo. Y como lo indica el contexto, la redención implica un contexto negativo, o sea, una persona está en necesidad de ser liberada, pues si no, no hay rescate. Pero pregunto, ¿de qué necesitamos liberación? Sabes, el Nuevo Testamento presenta 4 cosas, entre otras. Necesitamos liberación, en primer lugar, del diablo y sus engaños. Número 2, liberación de la muerte. ¿Es esto importante? Sí, el mayor enemigo es la muerte. Número 3, necesitamos liberación del poder del pecado que nos esclaviza por naturaleza. Y 4, liberación de la condenación de la ley. Pero Pablo también habla de adopción. Es el único autor del Nuevo Testamento que usa esta palabra, porque la adopción era un procedimiento legal muy conocido en el mundo greco-romano. Varios emperadores romanos, durante la época de Pablo, utilizaron la adopción como medio para elegir a un sucesor cuando no tenían ningún heredero legal. Y la adopción garantizaba varios privilegios. Veamos un comentario del Dr. Derek Moore Crispin comentando acerca de Gálatas, y dice lo siguiente: el hijo adoptado se convierte en el hijo verdadero de quien lo adopta. Eso es número 1. Y número 2, el adoptante acepta criar al hijo como es debido y atender a sus necesidades de alimento y abrigo. 3, el adoptante no puede repudiar a su hijo adoptado. 4, el hijo no puede ser reducido a la esclavitud. 5, los padres naturales del hijo no tienen derecho a reclamarlo. 6, la adopción establece el derecho a la herencia. Resume mucho lo que dice San Pablo aquí, en el contexto de lo que ocurría en el Imperio Romano. Si estos derechos están garantizados a nivel terrenal, imagina cuántos mayores son los privilegios que tenemos como hijos adoptados por Dios. Y pregunto, ¿disfrutas de esa clase de cercanía íntima con Dios en tu propia vida? ¿Reclamas a Dios de que eres heredero? ¿Estás gozando anticipadamente de ese momento cuando será restaurada todas las cosas, nuestra herencia en su totalidad? Ahora, si somos herederos, ¿por qué revertir eso y volver a la esclavitud? Es lo que dice Pablo. Esa es la gran pregunta y la preocupación del apóstol. Vamos ahora a varios versículos. Gálatas 4, 8 al 20. Sígueme, por favor. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo aquí está muy preocupado y dice las cosas claramente, y yo agradezco que lo haya dicho así, porque esto nos trae un mensaje para nuestros días, cuando tanta gente hoy se está desviando, siguiendo la luz de gente que anda a la luz de sus propias chispas, cuando Dios está guiando una iglesia, un cuerpo por el cual creó
el cual murió por él, que es su iglesia. Y Pablo no describe la naturaleza exacta de las prácticas religiosas de los Gálatas, pero evidentemente tiene en mente un sistema falso de adoración que llevó a una esclavitud espiritual. De hecho, lo considera tan peligroso y destructivo que escribió esta carta tan apasionada, advirtiendo a los Gálatas que lo que estaban haciendo era como renunciar a la condición de hijos y hacerse esclavos. ¿Cuán astuto es el diablo? A lo bueno nos hace llamar malo, a lo malo nos hace llamar bueno. Y a veces las personas piensan que están haciendo una decisión correcta al dar la espalda a Dios y a su plan de salvación. ¿Sabes que muchos han interpretado la referencia de Pablo a los días, los meses, los tiempos y los años como una objeción no solamente contra las leyes ceremoniales, sino también contra el sábado? Sin embargo, esta interpretación excede la evidencia. En primer lugar, si Pablo realmente deseaba desestimar el sábado y otras prácticas judías específicas, resulta claro por Colosenses 2:16 que fácilmente las podría haber identificado por nombre. En segundo lugar, Pablo deja en claro que lo que estaban haciendo los Gálatas, sea lo que fuere, los ha llevado de la libertad en Cristo a la esclavitud. Si la observancia del sábado semanal somete a esclavitud a un ser humano, entonces el mismo Creador se sometió a esa esclavitud cuando observó el primer sábado que hubo en el mundo. Entonces Jesús pudo haber llamado a la gente a la esclavitud al decir que guarden el sábado. Además, ¿por qué Jesús no solo guardó el sábado, sino también lo enseñó a todos los demás cómo guardarlo? Si su observancia adecuada estuviera privando de alguna manera a las personas de la libertad que tienen en Él. Como hijos e hijas de Dios adoptados, debemos aprender la vida del Padre, lo que significa vivir en Él y lo que significa compartir su amor con aquellos miembros de la familia que están perdidos. Hay gente que está luchando ahora mismo, fuera y dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos aplicar las verdades y el mensaje de esperanza, de ser herederos, aprendidos hoy, a personas como estas? Por ejemplo, alguien envió el siguiente grito pidiendo ayuda a un cristiano en un sitio web. Escribió: a veces siento que Dios está a una galaxia de distancia de mí. Supongo que mis pecados pasados me siguen inquietando. Parece que no puedo olvidarlos. Y cuando pienso que están bajo control y no voy a cometerlos de nuevo, ¡boom! Ahí va de nuevo. Me complico más. Es como si el diablo se mofara de mí. ¿Podrás salir? No, no puedes, dice él. A veces me siento así, que me he hundido tan bajo, tan lejos de la gracia de Dios, que no puedo volver. Sé que no es cierto, que Dios conoce donde quiera que estés, pero a veces me pregunto si Él realmente me escucha. Hay personas en este mismo momento que se sienten solas, desahuciadas, pensando que Dios se ha olvidado de ellos. Pero déjame leerte esta hermosa promesa, maravillosa promesa de este librito que después de la Biblia, el libro El conflicto de los siglos, El camino a Cristo, es el mejor manual de terapia espiritual. Página 100. Dice: presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a la necesidad de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón,
y venda sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Amigos, esta cita es inspiradora. Y ahora, para finalizar, algunas preguntas de reflexión. Piensa un poco en la idea de lo que significa y lo que no significa ser como niños en nuestro caminar con el Señor. ¿Qué aspecto de los niños debemos imitar con respecto a nuestra fe y nuestra relación con Dios? ¿Qué tienen los seres humanos que los hacen tan temerosos de la idea de la gracia, la salvación solo por fe? ¿Por qué será que muchas personas preferirían intentar lograr la salvación por sus propios medios, si fuera posible? Amigo y amiga, en Cristo hemos sido adoptados en la familia de Dios como sus hijos e hijas. Como hijos de Dios tenemos acceso a todos los derechos y privilegios que conlleva una relación de familia como esa. Relacionarnos con Dios solo sobre la base de reglas y normas sería necio. Sería como un hijo que desea renunciar a su posición y herencia para convertirse en esclavo. Vivamos ahora, te lo ruego en el nombre del Señor, como por fe, como hijos y herederos, porque pronto será una realidad. Pronto nos será devuelto todo lo que perdimos en el Edén y mucho más. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque en tu palabra nos traes esperanza. Nos mencionas claramente de que hemos cambiado de dueño a través del bautismo. Ahora pertenecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en ese momento del bautismo tú declaras, este es mi Hijo. Y anotas nuestro nombre en el libro de la vida para vida eterna. Ahora somos herederos. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Pero lo interesante es que tú quieres que seamos instrumentos para llevar a otros este mensaje, que otros también sean herederos y acepten ser hijos de Dios. Pido que el Espíritu Santo se mueva en cada corazón, en aquellos que están estudiando estas lecciones de vida, en aquellos que aún no te conocen, llévalas a tu verdad y úsanos como tus instrumentos en el nombre de Jesús. Amén. Al vivir la vida en Cristo, somos llamados hijos de Dios. Nos dirigimos al Padre con amor e intimidad, con todos los derechos de herederos de Cristo por sus méritos y no por los nuestros. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.